Bienvenidos a OMBIM, el canal donde simplificamos el mundo BIM con automatizaciones usando Dynamo. Aprende, crea y optimiza tus proyectos. Hoy veremos la clase número 10, en la cual aprenderemos a exportar, importar datos entre Dynamo y Excel. Esta habilidad es esencial para automatizar tareas repetitivas y optimizar flujos de trabajo en proyectos BIM. ¿Alguna vez has tenido que generar largos listados de elementos en Revit o actualizar parámetros elemento por elemento? Estas tareas consumen tiempo y son propensas a errores. Con Dynamo y Excel, teniendo una plantilla predeterminada, podemos ahorrar esas horas de trabajo y evitar el fallo. El día de hoy veremos desde manera básica cómo exportar datos desde elementos de este Dynamo hacia Excel, poder generar reportes, importar datos de este Excel para actualizar elementos en el modelo BIM. Acompáñame paso a paso y descubre cómo trabajar más inteligentemente en tus proyectos. Si te interesa la automatización en BIM, este tutorial es para ti. Como requisito previo, debemos tener en consideración de que debemos tener el Excel instalado y un archivo el cual vas a extraer la información. En este caso estoy utilizando el archivo de arquitectura que te viene por ejemplo en Revit, pero podemos utilizar cualquier otro tipo. Ahora veremos los nodos claves que vamos a utilizar. El trabajo en Excel es mucho didáctico con respecto a Dynamo. ¿A qué es lo que me refiero? Si yo quisiera saber qué nodos son los que referencian al trabajo con Excel, simplemente copiamos Excel y te salen las opciones. No hay más. Te pide importar Excel, que te importa la data en Excel, acercamos y te pide Excel, el exportar Excel. Entonces, hay dos noditos en el cual vamos a trabajar, que es para importar la data en Excel y exportarlo. Debemos tener en cuenta que estos nodos pues van a tener que ser los principales, pero van a tener complementos como un list create para crear las listas, un list of posts en caso la información no esté correctamente, pero eso lo veremos mucho más adelante. Por ahora quédate con estos dos noditos, el cual requiere el importar y el exportar. Por ahora vamos a primero a ver cómo podemos exportar la data, así que vamos a disminuirlo y teniendo el nodo te das cuenta de que te pide un file path. Este nodito lo hemos visto las primeras clases, el cual requiere la ubicación del archivo y pues vamos a primero a crear un Excel vacío. Creamos un Excel vacío. Creamos un Excel vacío y por ejemplo vamos a guardarlo en una ubicación que requeramos. Yo lo voy a guardar en clase 10. Por ejemplo sería exportación v2. Guardamos el Excel y un pro tip es que debes tener en consideración de que todo cuando se trabaja importar y exportar, cuando ya tienes la data o quieres importar la data, debes tener cerrado el Excel. Teniendo esta consideración, vamos a buscar primero el archivo filepath. Así tal cual, te pide el nombre filepath, lo buscamos en nombre filepath, que sería la ubicación del archivo. Buscamos el filepath y te das cuenta, el filepath representa al archivo porque termina en XLS. Entonces, el filepath es la ubicación del archivo en teoría y pues te das cuenta porque termina en XLS. Te pide un sheet name, el de por defecto en Excel, el sheet name es el hoja 1, así que vamos a colocarle hoja 1, hoja 1 y el row y el column, que es lo que representa a la posición de la columna y fila donde vamos a exportar nuestra data, para lo cual vamos a verlo de manera dinámica en el Excel.
Debemos tener en cuenta de que todo en Dynamo inicia desde cero el primer índice. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, si yo quisiera la ubicación de esta celda, sería columna cero y fila cero. Siempre se comienza con el cero. Entonces sería columna cero y fila cero. Por ejemplo, si yo quisiera un random, por ejemplo, el D7 sería columna 0, 1, 2, 3, columna 3, columna 3 y fila, si es la 7, le restamos 1, sería 6. Entonces, teniendo en consideración este concepto básico, vamos a asumir que la data se exporte en 00, lo cual iremos modificando posteriormente, pero para iniciar vamos a decir que exporte en 00. Entonces, vamos a crear un code block que sería 0. ¿Cómo sé que no sea tipo string? Si acá te das cuenta y te acercas, por ejemplo, te pide de que sea un tipo integer. Y entonces recuerda que los integer, los number y los double son tipo azul y los strings son tipo naranja. Y acá te dice que es string, así que cumple las condiciones. Le das 0, 0 y te pide la data. Para la data pues vamos a exportar una data básica. Vamos a crear dos listas con un code block. Para crear la data con un code block es fácil. Siempre tienes que primero asignar esa lista a una variable. Vamos a hacerlo de esta manera. Nombres para que tenga un mayor entendimiento de la sintaxis. Vamos a hacer de esta manera. Nombres, elemento 1. Vamos a hacer tres elementos. Elemento 2. Elemento 2 y elemento 3. Recuerda de que las listas siempre son entre corchetes y acá te aparece una lista con los tres elementos tipo string. Ahora vamos a decir que estos tres elementos tienen unas áreas correspondientes, así que vamos a crear otro code block y vamos a ponerle las áreas correspondientes. Sería áreas es igual a 10.5, 15.8, 20.2. Teniendo en consideración estos elementos, nosotros no podríamos, sería muy poco práctico exportar dos veces lista por lista, por lo cual primero para la data vamos a trabajarlo de manera conjunta y como te dije, el nodo requiere un complemento de que la data esté filtrada y esté unificada. Para crear la unión de dos listas, recordarás que se hace con el nodito list create o list join. Es bien parecido, así que vamos a ver qué es lo que requiere. Te ha creado dos listas, así que como primera prueba vamos a ver qué es lo que exporta. Vamos a ver qué es lo que exporta. Simplemente conectamos la data y si te das cuenta ya ha exportado automáticamente porque lo tengo en automático. Teniendo esta consideración te das cuenta de que, a ver, un momento, acá, esto de acá y acá. Te das cuenta de que cada índice de la lista representa una fila. O sea, por ejemplo, el índice 0 representa elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Y la lista 1 representa 10.5, 15.8 y 20.2. Mayormente lo que nosotros requerimos es de que sea de esta manera. Por ejemplo, que sea traspuesta, que sea elemento 1 y así sucesivamente y su área acá. Así que vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo y vamos a eliminar la data. Guardamos nuevamente y cerramos. Pero con la diferencia es de que como podemos transportar la data, hay un nodito llamado list transpose que lo hemos visto anteriormente.
list transpose. Te recomiendo repasar las primeras clases para poder reforzar estos conocimientos que te digo. Ahí está explicado con mayor detenimiento. Tenemos el list transpose y ahora sí tenemos, por ejemplo, que la fila número 1 tenemos dos elementos: elemento 1 10.5, elemento 2 15.8 y elemento 3 20.2. ¿Es lo que requerimos? Sí, es lo que requerimos. Ahora vamos a ver que ya ha exportado correctamente la data. Vamos a ponerlo a un ladito. Y si te das cuenta, te ha exportado el 10.5, el 15.8 y el 20.2. Esta es la forma de cómo podemos exportar data. Pero mencionarás, ¿qué pasaría si yo quisiera exportar, por ejemplo, esta data ya no acá, sino acá, por ejemplo? Quisiera exportar la data en, digamos, en la columna 0, en la columna 0, en la columna 0 y fila 2. En la columna 0 y fila 2. Y acá lo voy a guardar, por ejemplo, que sería elementos y áreas. Lo voy a poner de rojo. Y esto de acá lo voy a eliminar. Vamos a probar. Sería columna 0, fila 2. En de acá que exporte. En esta fila de acá. Así que vamos a probar. Vamos a probar si funciona. Y ahora vamos a cambiar. Sería, desconectamos un momento para que dé refresh. El row lo mantenemos y el column, no, el row sería las filas, así que sería 2 y la columna sí se mantiene que es 0. Conectamos nuevamente, exportamos y acá ha habido un error porque si bien es cierto es la fila número 2, pero recuerda lo que te digo, todo elemento comienza con 0, entonces sería 0 y 1, así que vamos a corregir, guardamos, acá sería 1 y ahora sí ha estado exportado correctamente los elementos y áreas como nosotros requerimos en un Excel. Nosotros podemos exportar esta data de manera básica de esto. Y digamos que yo quisiera importar una la misma data pero con unos datos cambiados. Así que para cambiar la data, por ejemplo, vamos a aumentar algunos elementos. Sería elemento 3, elemento 4 y a ver, digamos, creamos unos 10 elementos y ya que no sean áreas sino ancho y largo, que nos serviría más ancho y largo, ancho y largo, largo, digamos 100 y 150, que del 1 al 5 sean 100 a 150, del 6 al 10 por ejemplo serían 120 a 170, 120 a 170 hasta el 10. Ya teniendo esta data, vamos a guardarlo. Vamos a guardar esta data y lo vamos a trabajar en el mismo Excel. Así que por ahora ya hemos visto cómo exportar de manera básica, así que vamos a primero hacer un poquito ordenados y vamos a generar un grupo. Generamos un grupo y sería, por ejemplo, exportado básico Excel. El exportado básico Excel. Para que no se ejecute, vamos a congelarlo. Así que una vez que ya tenemos el congelado, vamos a trabajar con el import Excel. El import Excel es mucho más fácil, no necesita tratamiento de data en primera instancia, pero sí podemos trabajarlo. Por ejemplo, te pide file, ok. Entonces vamos a primero el file path, que es el archivo, y para sacar el file vamos a hacerle file from path, ¿ok?
que te pide la ubicación. Ya tienes la ubicación. Por ejemplo, te pide la ubicación. Y si te das cuenta, ¿qué es lo que hace? Esta es la ubicación del archivo y de la ubicación te está sacando el archivo. Y teniendo el file, tenemos un sheet name que sería hoja 1. Tenemos un sheet name hoja 1. Y si te das cuenta, ya tenemos toda la data. Ya tenemos, por ejemplo, los primeros elementos que son las partes de los encabezados. Tenemos el elemento ancho y largo, elemento ancho y largo. Y digamos que yo quisiera extraer el ancho y el largo de cada uno de los elementos. Así que vamos a procesar la data como hemos procesado. Primero vamos a transponerlo. List transpose. Transponemos la data. Una vez que tenemos transpuesta la data, queremos eliminar el encabezado porque no nos sirve. Entonces recuerda de que nosotros los podemos eliminar de varias formas. Por ejemplo, list delete Como mencionaba, para poder eliminar los elementos de cada uno, vamos a hacerlo de la forma más práctica posible a través de un list map. Si recuerdan qué es lo que hacía un list map, es repetir la acción de una determinada función para cada uno de los elementos. Por ejemplo, acá tenemos 3 elementos y yo no quisiera estar eliminando uno por uno. Así que un list map lo que hace es, tienes la lista, la función que quieres que haga en cada uno de los elementos, entonces sería remove item and index, tenemos la lista y si yo quisiera remover el índice 0, entonces sería el 0. Así que probamos. Y si te das cuenta, ya tenemos, por ejemplo, la lista filtrada. Tenemos los elementos, el ancho y el largo. De esta manera hemos podido importar de manera básica los datos en Excel. Así que vamos a guardarlo. Guardarlo. 2. Importar data Excel. Y ahora veremos un ejemplo práctico de manera básica para poder aplicar lo aprendido. Vamos a cambiar las dimensiones de las ventanas en lo que es el Revit. Para coleccionar, primero tenemos que tener en cuenta de que tenemos que coleccionar los elementos. Para coleccionar los elementos podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo a través de filtrado, al element active view, pero yo creo que podría ser de esta manera: al element of category, porque la ventana tiene su categoría, entonces sería category. Entonces, por ejemplo, vamos a poner Windows. Y si ejecutamos, acá tenemos todos los elementos de las ventanas. Y a lo que nos interesa nosotros es las dimensiones. Por ejemplo, si nosotros revisamos, estos tienen un parámetro de ancho y largo, que es hasta acá, si no me equivoco, width, height y width. A ver, vamos a anotarlo. Height y width. Teniendo esta data, vamos a crearle una lista para poder extraerlo de manera masiva. Teniendo el height y el width, vamos a hacerlo con getParameter, value by name, teniendo elemento y el parameter name. Como recuerdas, esta forma solamente te va a extraer el primer altura y la primera ancho. Para realizarlo,
tienes que ver la clase número 4, donde vemos los tipos de encaje. Y en este caso pues vamos a hacerle que sea cross product. Y si te das cuenta pues tenemos 16 elementos y tenemos 16 dimensiones. Por ahora vamos a exportar esta data. Para exportar la data también tenemos que saber cómo identificar los elementos, así que vamos a realizarlo con un element ID. Y teniendo los elementos de ancho, largo y element ID, para lo cual vamos a hacerlo la unión de las dos listas con list add item to end. Vamos a probar la lista y los ítems, lo cual nos bota de manera desordenada. Vamos a cambiar el encaje, que sería long text, para que cada uno de los elementos cada uno se relacione de manera más larga. Y ahora sí, ya tenemos los elementos ordenados. Pero si te das cuenta, falta el nombre. Vamos a añadir el nombre también. De lo mismo que hemos hecho toEnd, vamos a cambiarlo con toFront para poder aplicar los dos nodos y ver la forma práctica, lo cual podemos hacerlo. Sería list add item to front. Tenemos la lista y el ítem y cambiamos el lacing a long text. Tenemos estándar, toda la información que requerimos ya está de manera correcta para poder exportarlo. Simplemente exportamos, export to Excel. Tenemos la data, la columna, vamos a asumir que sea 0 y 2. Bueno, 0 y 0 para no complicarnos tanto. El sheet name, vamos a crear un Excel nuevo. Guardar como información, guardamos y que sea filepath. Un filepath pues sería información. Tenemos información y el sheet name sería un hoja 1 porque está por defecto. Hoja 1 que está por defecto. Colocamos. Y ahora veremos que ya está exportado de manera correcta la información que nosotros requerimos. Ha sido exportado de manera masiva, por ejemplo, el estándar, las dimensiones de ancho, largo y el ID. Ahora vamos a ver cómo podemos modificar los valores. Digamos que yo voy a modificar los valores de 2900. De 2900, por ejemplo, voy a poner estos valores 2900. Estos valores, por ahora solamente voy a tocar los estándar, así que estos voy a eliminarlo. 2900 y desde acá hacia abajo le voy a poner 3000. 3000 hacia abajo. Y el de acá le voy a poner 1700 hacia abajo. Y 2000, bueno, 1600 hacia acá. Copiamos y pegamos. Teniendo esta información, vamos a guardamos y vamos a hacer este grupito. Creamos el grupo para poder importar la data. Creamos el grupo, sería 3 exportar data Revit. Hemos exportado la data en Revit y le cambiamos el color porque es un ejemplo práctico. Un color turquesa. Y ahora vamos a ver cómo importar esa data y poder llenar esos parámetros. Import Excel. Importamos el Excel. Hacemos lo mismo que hemos hecho hace un momento. Te pide un archivo. Hacemos un file from path. Te pide el file y la ubicación del archivo. File, path. Teniendo en consideración
buscamos el archivo, sería información, el sheet name sería hoja 1, y si te das cuenta tenemos toda la data de ancho, largo y el ID. Ancho, largo y el ID. Primero vamos a seleccionar los elementos por ID, para lo cual primero vamos a transponer la lista. Transponemos list.transpose, transponemos la lista y tenemos todos los elementos. Por ejemplo, tenemos el elemento desde el nombre, el ancho, el alto y el ID. Ahora vamos a filtrar los ID. Sería el tercer elemento de la lista. Teniendo el tercer elemento de la lista, lo podemos hacer de diferentes formas. La forma más práctica de hacerlo es a través de lo que son un code block y utilizando la función del nodo element_selector. Vamos a hacer de esta forma. Sería elements. Siempre almacenamos una variable y ponemos element y te va a aparecer selector, element selector by element ID y ponemos acá IDs. Este código es un poco de programación, no te asustes si no lo conoces, pero es la forma más simple de cómo seleccionar varios elementos a la vez. Si te das cuenta, ya tienes todos los elementos y eso te sirve para todos tus scripts. Por ejemplo, si tienes un conjunto de elementos, el element selector es muy práctico. Teniendo ya los elementos, vamos a sacar la información. Tenemos, por ejemplo, que sea ancho y largo. Vamos a hacer con un setParameter by name. Serían los elementos. Y lo vamos a hacer de manera lo más simple posible. Por ejemplo, width y height. Width y height. Estos son dos parámetros. Teniendo los dos parámetros, vamos a realizarlo, por ejemplo, con height, que sería, por ejemplo, las alturas 2900 y todas las alturas correspondientes. Entonces sería la lista 1. Entonces sería lista 1. Lista 1. Teniendo la lista 1, tienes 15 elementos acá y 15 elementos acá, así que estamos en check. Entonces sería en la información value y height. Si te das cuenta, a ver, vamos a probar. Está llenado toda la data a excepción de dos, que parece de que no ha tenido el parámetro por defecto, pero si te das cuenta, en la mayoría de las ventanas sí ha colocado 2900, por ejemplo 3000 en algunas. Si te das cuenta, sí lo ha colocado. Debes tener en cuenta de que cuando importe la data hay algunos parámetros de ejemplar de que no están asignados a todas las ventanas. Y lo mismo con width. Por ejemplo, ya teniendo el height, vamos a hacerlo con width. Conectamos parameter name y vamos a hacer del 2. Ejecutamos. Acá le damos en cancelar el 2 y ejecutamos. Igualmente ya me ha cambiado la data. Por ejemplo, si revisamos el modelo, pues ya tenemos el 1500 que habíamos colocado de manera correcta, 2900 y 1500. Por ejemplo, vamos a revisar cualquiera de los elementos. Sería 2900 a 1500 y así sucesivamente toda la información que se ha colocado. Por ejemplo, 3000 a 1500 está de manera correcta. Por ejemplo, revisamos en el Excel. Por ejemplo, este es el número y tenemos en cuenta de que toda la información está exportada de manera correcta. Y de esta manera tú puedes hacerlo
de manera masiva la importación de parámetros con Excel. Las próximas clases veremos un ejercicio más práctico, cómo podemos hacerlo conjuntamente con varios elementos en, en Revit y Dynamo. Sería importar set parameter Excel. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Estoy atento a tus comentarios, algo que tal vez quisieras reforzar. Puedes hablarme en mis redes y yo te puedo apoyar en cualquier consulta que tengas. Muchísimas gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad.